empiecen. Corte. Muy buenas noches a todos. Primero que todo, quiero darles las gracias por estar aquí, participar aquí en este grupo focal. Como tema principal vamos a tener la migración. Entonces, como tal, vamos a hacer un conversatorio donde la idea es que todos participen y den su punto de vista. Entonces, pues, para nadie es un secreto que una de las problemáticas más grandes a nivel mundial ha sido la migración, ¿sí? Quizás ha sido beneficiosa o perjudica a muchos países en general, entonces eso es lo que queremos conocer hoy aquí con ustedes. Como primera pregunta, pues tenemos, ¿cuál crees que es el impacto más significativo de la migración en nuestra comunidad, ya sea positivo o negativo, y dar un porqué? ¿Alguno se anima a iniciar? Pues yo diría que el impacto, o sea, que nos perjudica a nosotros como colombianos, para mí es en el tema, por ejemplo, de la inseguridad. En el tema que he visto aquí en Uruguay, lesbianismo. Lo digo porque lo he visto. ¿Sí? Eso es para que de verdad que el pueblo se abra mucho a través de la migración. Pero, ¿de qué forma? O sea, porque llegan muchas mujeres lesbianas y en realidad que en el pueblo se han dañado. Debido a que esas personas han llegado. Sí, exacto. Otro punto de vista diferente. Y la inseguridad, o sea, lo que dice la inseguridad, ¿por qué? Porque no son las mismas. Laboral también, ¿no? Sí, Porque ellos trabajan como por debajo del sueldo de lo que traen aquí, digamos, los colombianos. Laboral es una Pero no estamos, o sea, seamos más concretos. ¿Es positivo o negativo el impacto? pues el impacto ha sido negativo debido a que, digamos, para nadie es un secreto que desde que inició la migración, que más que todo que ha sido la parte venezolana, porque nosotros somos un país prácticamente límite con Venezuela, entonces tenemos el impacto más fuerte que otros países que están más lejos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que digamos para nosotros, quieran o no, ha sido negativo debido a que primero, digamos, la economía del país no era la mejor. Y de un momento a otro recibir, como dicen por ahí, no hay cama para tanta gente. Entonces, de un momento a otro recibir más, obviamente hace que el país, su economía sea mucho más difícil de mantener. Entonces, cada vez, digamos, nuestra población colombiana se ve como más pobre. Y obviamente eso va debido a qué? A que no hay trabajo. A que, digamos, muchas veces muchos de los subsidios del gobierno obviamente tuvo que, como, digamos, Colombia de alguna manera ha apoyado a los migrantes, entonces ha bajado, eso hace que baje el presupuesto para nuestro país porque lo está apoyando, entonces digamos ya no hay los mismos beneficios para los colombianos porque ya tienen que compartir esas regalías o esa economía, una población que es vulnerable en este momento, que obviamente cada país garante de derechos busca garantizarle pues, a esas personas, pero entonces, digamos, obviamente para mí desde mi perspectiva pienso que es negativo desde ese punto. Y también el tema de la inseguridad, porque pues la inseguridad para nadie es un secreto que ha sido bastante, digamos, deficiente en los últimos años. Cada vez miramos más extorsiones, más asesinatos, y muchas veces no es por estigmatizar ni nada, pero vemos que está vinculado a la población migrante. O sea, no es por uno decir, no, es que son los, sino porque se ha visto, de acuerdo a los balances que se han hecho, se ven las evidencias, incluso cuando hacen las capturas de evidencias que son migrantes, entonces ya uno dice, ok, no es que me lo estoy inventando, sino que es real. Y pues también el tema de que, digamos, o sea, yo sé que es chistoso, pero el tema de la separación de los hogares, eso también afecta a un país, porque afecta también la economía de muchas familias, en el caso, digamos, de una familia conformada, y que el esposo deje su hogar para formar otro hogar con otra persona, de alguna manera le afecta la economía a ese hogar, digamos, a esos niños, porque si ese hombre es el único portador de economía, imagínense, ¿cómo va a ser esa
mujer que quedó sola con, digamos, 3, 4 niños. Ahora, ¿cómo? Y con un país, obviamente la economía baja porque no hay trabajo, porque ya viene una mano de obra más económica, entonces todo el mundo va a decir, yo prefiero pagarle a alguien que cobra 50 a un colombiano que cobra 100. Entonces, ese es como el punto que de mi parte pienso que es negativo. Como tal sería negativo. ¿Alguno tiene No, lo que pasa es que hay diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas de la situación. Aquí llega gente muy preparada de otro lado, que ha incrementado la mano de obra y que ha de una forma enriquecido las capacidades de cada profesión. Lógicamente que si lo miramos desde el punto de vista de personas que no cuentan con esas capacidades, vamos a decir que es negativo, pero entonces eso es algo que va mucho más allá, algo que va a beneficiar al país al transcurso del tiempo, el crecimiento de la misma en la economía y la población. Pero entonces eso es algo que está por evaluar, entonces no podemos decir si va a ser positivo o va a ser negativo, porque puede haber gente que se vuelva a su país y que de pronto, o de aquí lo ponga para hacer un trampolín para otro lado. Colombia se está convirtiendo más que todo en un trampolín, un país de paso para ellos. Que aquí nos está quedando la mejor calidad humana, sí, es real. Pero entonces no podemos decir que es negativo al 100% porque al productor, yo que tengo un negocio, alguien que me cobre menos, para mí es mucho más conveniente desde ese punto de vista. Entonces no sería apropiado decir que es negativo, simplemente estamos en una transición. sería como un punto neutro? Beneficia y también puede que futuro pues no, o sea, no es positivo, puede ser que negativo, pero digamos generalizar, decir que digamos las cosas negativas, digamos que el incremento de la delincuencia, la mano de obra más barata, eso es algo que no se puede hablar de eso porque en Colombia todo el tiempo a través de los últimos años los índices de delincuencia son muy altos. Que suban 1 o 2% más o bajen 1 o 2% más no significa que está bajo. Sigue siendo un país con un alto nivel de delincuencia. La mano de obra en Colombia paga barato. En Colombia paga la mano de obra muy barata, por lo cual no es que alguien de nacionalidad venezolana venga a pagar, digamos, el día 20.000. ¿Sí? Yo no he visto que le paguen a alguien así por ejemplo, una posición o 20 millones y cobra exactamente lo que cobra cualquier colombiano. De pronto lo que sí se ven afectados son las personas, digamos, que viven de las ventas ambulantes, ¿sí? Porque eso sí se incrementa demasiado. Las personas, por ejemplo, que tenían su negocio, digamos, de empanadas, de que vende sus manillas, sus, digamos, carcasas de teléfono, ahorita ya usted va y ve 5 puestos ahí seguidos, 6 puestos, ¿sí? Demasiada demanda, pero para ir la oferta es muy poca. Entonces, a corto plazo es negativo, a largo plazo puede ser de pronto positivo, como decía, puede salir algo bueno, ¿sí? Pero en este momento pues sí es un problema, pero tampoco es que, digamos, el problema del país, de la economía, la delincuencia, signifique por la culpa de la migración, porque Colombia siempre ha sido un país con un alto nivel de delincuencia, un alto nivel de pobreza. Eso es algo que no es que hay un incremento muy alto, sí hay un incremento, pero ese no es el problema del país, es realmente la migración. Sí, o sea, lo que dice Arturo es verdad, o sea, digamos, por ejemplo, el punto de vista que tomó Nachi y la Mona fue, digamos, basándose más en la perspectiva que uno analiza, ¿no? Lo que uno ve, más, digamos, lo cotidiano, ¿sí? ¿Qué problemas más personales, ¿sí? Pero si lo analizamos desde la forma, digamos, a nivel nacional de un país, sí, no podemos decir que la cantidad de delincuentes que hay es más alta, la mayoría son venezolanos. Muy mínima la cantidad tendría que venirse un país completo para hacerle competencia a los delincuentes de Colombia. O sea, sí hubo un incremento en la delincuencia, sí, pero es un porcentaje que a la delincuencia de Colombia es que, digamos, le sube mucho. Colombia, estén ellos o no estén, sigue siendo un país con una seguridad demasiado grande. En teoría, como punto final sería que, digámoslo así, que en teoría un país mantener gente que no es lo perjudica, así sea mínimo o mayor. Sí. Lo perjudica de alguna manera. De alguna manera siempre va a haber una afectación directa e indirectamente, siempre va a tener listo. Entonces, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál crees que debería ser el papel del gobierno en relación con la migración? La respuesta de... ¿Qué opina usted, Miguel?
¿Cómo es? ¿Cuál crees que debería ser el papel del gobierno en relación con la migración? Yo diría que hay que frenar, digamos, un poco el paso de ¿cómo se llama eso? O sea, prohibir realmente Sí, eso. que entre mucha Prohibir un gente poco, a- digamos, que entre mucha gente, que si entra, digamos, como lo hace cuando uno va a viajar, digamos, a otro país, que por visa o algo de trabajo. Temporada. Sí, por temporada. O sea, que tiene que ser, digamos, una migración más regulada. Sí, más regular. Digamos, como Donde si cuando usted va a tiene viajar, pasaporte, puede Sí, pasar, claro. si no, Sí, pero... no, pues no se puede. regla, que usted tenga una justificación válida que viene al país y cómo usted, y que usted tenga, digamos, una capacidad económica para usted decir, yo puedo llegar, pagar un arriendo y pagarme un mes de alimento mientras yo consigo trabajo. No pasa gente sin nada, sin nada, solo con la Pero, ropa que llevan encima, ¿sabe y eso es cuál lo que es? incita que haya delincuencia, que la persona por el Todo hambre el pues cuento, llega a sea robar, delincuencia, llega a claro. robar porque... Pero ¿sabe cuál es el dilema? Que por eso se llaman migrantes, porque no migrantes, ¿vale? O sea, Pero porque no son personas ahí hay migrantes. un punto claro. Migrante es una persona que va a un lugar y no es de ese lugar. Puede ir de forma legal como ilegal. Entonces ahí es que estamos tocando, nos estamos yendo del lado de las personas que se van ilegalmente. Yo creo que una persona que va legalmente cumple llama con los turista. requisitos y está beneficiando a un país. Entonces, Se si llama ven- turista, por eso se llama Sí, como migrante. Sí, es que Además, migrantes no, son pero que llegan. migrante es muy es el que se va a difícil, vivir. es muy difícil establecer condiciones en un país que comparte una frontera de más de 700.000 kilómetros, 700 kilómetros, Igualmente, ¿cuál con sería un la país posición como del Venezuela. gobierno? Es muy difícil. La posición del gobierno, yo digo que deberían no dejar, o sea, Hacer lo que cumplir hacemos. los requisitos que ya existen. Es que lo que pasa es, o sea, lo que yo creo y entiendo, ¿no? Que aquí en Colombia cualquier persona de otro país entra como Pedro por su casa. En cambio, vaya usted a Venezuela, yo lo digo porque yo he ido a Ayacucho y es muy difícil usted irse a quedar allá. Usted va y regresa el otro día, el mismo día, a Colombia y vaya a ver lo que le pasa allá, cómo se portan con ellos. Allá se portan ellos con Como uno. pasó hace unos años, cuando todos los colombianos que viven cerca de la frontera en esos pueblos fronterizos del lado de Venezuela, los trataron de expulsar para Colombia. ¿sí? Sí. Precisamente que porque fomentaba el tráfico inseguridad y todo. Debería ser un tráfico de más productos, de legal. productos. Yo digo que Colombia debería de ser lo mismo, o sea, aplicar las mismas reglas de que no, acá si Claro, entra sí. por un tiempito ya váyase. No, y si es legal, Porque pues sí. se le puede Si garantizar él sus es derechos, legal, pero si sí, no, pero no. esto no. Pero- Porque es que aquí ya tienen derecho ellos, o sea, el migrante más que el colombiano. En unas, Quizás sí, pues en unas cumplir cosas sí. las reglas que ya existen, porque Sí. como tal las reglas para usted de entrar a un país ya existen. No, pues, o sea, yo a lo que me refiero es, o sea, con el papel que va a hacer el gobierno, por ejemplo, con toda la gente que está Ya llegando, está acá. que está en las calles, que sabe que debería hacer. Digamos, ser más firme de deportar o debería ayudar. Entonces, es más básicamente la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el Por papel ejemplo, que destinar debería hacer? recursos para ayudar, digamos, a las personas que tienen 5 hijos, y a veces hay mujeres venezolanas que tienen 4 o 5 hijos, viven de manera precaria. Entonces, es más o menos, yo creo, enfocar la Sí, pregunta en eso. ¿Qué debería hacer el país? Gobierno. ¿Ayudarlos o O sacarlos. deportarlos a todo el mundo? Deportar. ¿Cómo Yo hacer? diría que deportarlo porque, o sea, Colombia en este momento, a nosotros los colombianos nos ha ayudado muy poco. Un país que no le puede Y garantizar. no tiene sus para el colombiano, derechos, pues al propio tampoco tiene colombiano para no el le puede garantizar a los de afuera. milagro. Pero es que en sí lo que está haciendo el país, lo único que hace los gobiernos es que haga. Que no ayuda al propio colombiano, mucho menos puede destinar recursos del Estado. Pero sí, Ah, No, pero sí han gestionado. Sí han gestionado mucho. Pero creo que hay Para un migración. beneficio Sí, para sí. las Obviamente mujeres con viene, hijos. obviamente, pero vaya, obviamente los beneficios Pero es que vienen eso del país. ya es algo por los derechos humanos que ya se venden, digamos, que no pueden permitir que la migración de un niño, digamos, esté enfermo y no lo atiendan en un hospital. ¿sí? Ah, Que sé pero que, bueno, eso es muy entonces, diferente. por ejemplo, hay ayudas específicamente para esas personas que son más vulnerables, ¿sí? A las mujeres embarazadas y todo eso. Digamos que tengan un niño en Colombia, porque el niño ya se Es que también se puede ver desde ese punto que ni siquiera un país puede coger a todos los venezolanos así de la nada y sacarlos, meterlos acá, porque la cuestión es de derechos humanos, o sea, así estén de ilegales, tienen Pues, derechos por porque ser se personas. supone en teoría que ellos migraron pues porque allá hay carencia de alimento, carencia de trabajo, carencia de todo, ¿sí? De salud, de educación, de todo. Pero no ves que vienen acá y no les mejoran la situación, los vives en las calles, vendiendo en las
calles. Es muy raro la persona que usted ve que venga de Venezuela y emprenda y comience realmente a aportar a la economía del país. Muchos lo hacen, sí, por ejemplo, aquí el ejemplo de Chamo, que él vino, puso su venta de empanadas, ahorita ya puso un lugar más grande y trabaja y se gana su vida, digamos, seguramente. Pero uno ya ve, digamos, más que todo el venezolano que es más joven, ¿sí? Que solo se la vive, se lo vende rumba en peleas y no lo van a trabajar nunca. ¿De dónde sacan el dinero? Pues, Listo. Pasemos a la tercera, para avanzar. La tercera pregunta dice, ¿qué medidas se están tomando para integrar a los inmigrantes en nuestra sociedad y cuál es su efectividad? Si en el caso conocen de pronto... Bueno, pues yo tuve la oportunidad cuando estaba en la universidad de mis colegas, hice prácticas con población migrante, con pastoral social, donde, digamos, eso es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que hace es vincular a los migrantes a través de diferentes, digamos, ¿cómo se llaman estos sitios? Donde ellos como que viven, refugios, donde se les brinda el apoyo psicosocial, apoyo, pues no médico así como tan especializado, pero sí sus primeros auxilios, donde está de pronto el enfermero para verificar el estado, digamos, de los niños, porque muchos de esos niños, digamos, en la parte de Pamplona, que es frontera, venían de días de caminar, entonces ahí como que se le trataba de garantizar lo que era el apoyo psicosocial, enfermería y la alimentación de los tres golpes. Y era como lo que más o menos estaba trabajando la Iglesia Católica, y yo creo que eso es lo que ha venido incluso trabajando, incluso hasta ICD, con los programas con los que se evalúan, como es, digamos, el tema de familiar, CDI, propia, atrapasueños, todos esos programas que saca ICDF de alguna manera, aunque digamos muchas veces ha sido complejo porque como muchos de esos niños no están legales en el país, muchos de esos niños incluso, lo digo por el lucha, no tenían ni siquiera un registro civil, o sea, eran niños sin patria. Entonces, aún así ICDF trata de que estén vinculados y garantizarles al menos de que, digamos, ellos en esa parte tengan también la parte psicosocial, la parte médica y la parte nutricional. Entonces, esos han sido como algunos de los aportes que ha hecho, digamos, como diferentes entidades del gobierno. Pero, ¿cuál ha sido su efectividad? O sea, Su efectividad, pues no es que sea muy efectivo, porque obviamente es mucha población y si no alcanza ni siquiera para nosotros, ahora imaginen, pues va a alcanzar para los venezolanos, o sea, es irónico decir va a alcanzar, pero pues es una manera pequeña de tratar de contribuir a esa labor de que pues, y pues la verdad no es tan efectivo, pero pues es lo único que se trata de hacer. Obviamente cuando he escuchado otras ONG o otras entidades que trabajan en eso, pero pues obviamente no es que sea así el impacto, ay, que ellos mañana montaron el negocio y que ay, casa, finca, carro, no, pero pues al menos es algo de lo poco que no tienen, creo yo. Pues en principio se permitieron las tarjetas de trabajo, derechos de trabajo de un tiempo por un lapso de 6 meses, que funcionó de muy buena manera para mejorar los ingresos de esas personas, lógicamente porque al principio cuando llegaron a nuestro país se les estaba pagando por debajo del salario mínimo legal o lo mínimo que se podía pagar un colombiano, aprovechando la estabilidad de tanta gente que venía para regular eso. Se entregaron tarjetas de trabajo, permisos de trabajo por 6 meses, que funcionó de muy buena manera, no sé cómo estará ahora en el lugar. Pero entonces, lo que veo que ustedes dicen, o sea, son propuestas que se han entregado, pero no son efectivas, porque si fueran efectivas... Es que realmente no va a ser efectivo. Esas son cosas que solucionan el problema de la ¿Cómo le va a Pero- a 3 millones de migrantes? solo como por mitigar un poquito y darles una ayuda, pero en sí el gobierno no tiene los recursos, o sí los puede tener, pero no los destina para los propios colombianos. No, y en este momento tampoco es que creo que los tenga porque para nadie es un secreto que cruzamos una pandemia. Sí, es una pandemia dejó no solamente a este país, sino al mundo entero muchas cosas, digamos, difíciles. Entonces tampoco, o sea, la verdad no, ninguno de, o sea, sí hace
pero lo que hacen no va a ser efectivo. No hay como una Sí, forma porque un es que no es impacto capaz ni con el digamos. país mismo, entonces sí, Tampoco pues, tiene para los... No es capaz de Estados Unidos con la No lo puede economía otro país más potente. Para nosotros, O sea, Colombia que está en una deuda grande. entonces vamos con No la tiene. cuarta pregunta. Esta dice, los estereotipos son una de las causas por las cuales se presentan rechazos hacia los inmigrantes. ¿Cuál crees que serían las alternativas que se llevan a una mejor aceptación y contribución a esta problemática? bueno, es que en Colombia sí ha habido estereotipos, o sea, para nadie es un secreto que sí. O sea, porque hoy en día el hecho de que sepan de que usted ya es migrante ya le hacen la cara de... Y lo digo porque yo lo he evidenciado, o sea, no es un secreto. Entonces, pienso que, digamos, una manera buena de que en algún momento realmente la sociedad empezara a aceptar, yo creo que cuando uno vive, o sea, cuando dicen por ahí que solamente usted entiende las cosas cuando usted está en el zapato de la persona, cuando usted se pone en el mismo, o sea, la empatía. Y creo que en nuestro país, aunque no lo crean, le hace falta mucho eso, la empatía. Porque nosotros, o sea, de alguna manera, yo creo que eso le pasa a todos los países, todos somos nacionalistas. Porque obviamente uno, es mi país, yo, mis colombianos y ya, y escucho por ahí el hablar y digo, ay, No, es por estereotipos. Pero- No por nacionalistas. claro. Porque si No, aquí, si pero aquí desde vinieran ahí- griegos, Ahí todo el es mundo el sería punto de feliz, vista, y ¿no? el pueblo sería Sí, muy claro. tranquilo. no, por eso Si hay digo, estereotipos y estereotipado como personas que son Sí. delincuentes y todo eso, Eso. pero precisamente por ese porcentaje de inmigrantes que vienen a hacer eso y la gente ya generaliza. Entonces, ve un venezolano, digamos que es joven y eso, debe ser ladrón. Ven una mujer que sabe ser prostituta. ¿Por qué? Por este, digamos, porcentaje de personas migrantes que vienen a hacer esas actividades y ya la gente lo generaliza, ¿sí? Y por eso se ha generado ese estereotipo.Ven un venezolano, ya no lo ven como alguien malo, alguien que me puede robar, ¿sí? Alguien Y que mira que diría, también- me puede quitar la mujer. Como, o sea, Y también por la cuestión de que como también ha sucedido donde les han dado la confianza, les han dado la posada, los han ayudado y últimamente terminan comandando la familia. ¿sí? Exactamente, pero Entonces dan por mala porcentaje. imagen de que si yo le doy confianza y le voy a entrar a la casa, me pueden matar el día de mañana o algo me puede suceder o me roban o algo así. Porque son cosas que han sucedido y la mala imagen se riega muy rápido. Claro, un ejemplo podría ser como en el tiempo de Pablo Escobar, el Sí. tiempo del narcotráfico aquí en Colombia, todo el que fuera colombiano era... no, incluso sigue pasando, Marcados. usted va a otro país y usted dice colombiano y dicen, ay, país de Pablo Escobar, narco. Cualquier país de Europa son estereotipan ya con narcotráfico. Sí. Al igual así como nosotros acá, digamos, vemos a los venezolanos, allá nosotros vamos y nos ven Es igual. que casi la Sí, mayoría de vamos, los digamos, países de latinoamericanos, cierto. los latinoamericanos casi son los países que más los tienen. Pero por ejemplo, esos estereotipos de forma por un porcentaje que hacen las cosas mal, que hacen las cosas- pero la gente, como digo, tiene que ser más empática porque generalizan a todo el Pero mundo. digamos ya desde lo que usted preguntaba, lo último, Sí, ¿cómo hacer para que una contribución. Yo creo que el principal valor que tiene todo país es la educación. Primero desde la parte educativa, digamos, de los colegios, porque desde ahí ya se ve. O sea, incluso desde la casa. Los mismos papás ya le enseñan al niño ay, el peneco. O sea, el vocabulario que manejamos desde la casa ya. O sea, desde ahí usted ya está impartiendo al estereotipo. Entonces ya el niño escucha y el niño crece y dice el veneco. Llega al colegio y todo empieza y el veneco. Entonces los que siguen después de nosotros van a decir, ay, sí, el veneco, el yo no sé qué, el ladrón, el... Es un estereotipo que no va a cambiar. Pero eso no cambia porque, por ejemplo, No, en pero si Venezuela, nos en Venezuela, educaran- cuando uno, yo lo digo porque cuando iba a Ayacucho, a usted le dicen ese colombianito. Así lo llaman a uno. Ah, ese pobre colombianito. Entonces lo discriminan a uno con ese nombre, ¿sí? Porque ahora le dicen a uno, ese pobre colombianito, en Ayacucho. Porque yo iba a Ayacucho y... Pero, por ejemplo, la cuestión de los estereotipos es esto. Un ejemplo, por ejemplo, la forma de llamar a una mujer que está en Venezuela es venezolana. Pero usted llama a cualquier mujer venezolana veneca, yo creo que se va a ofender, porque la minoría que llaman venecas, ¿saben cuáles son? Las mujeres venezolanas que dan servicios sexuales. Entonces, sí, esa minoría, esas mujeres ya crearon y a todas las mujeres venezolanas les dicen. Pero ya desde el vocabulario que manejan desde casa y en el mismo
su colegio ya No, pero estamos eso mal. lo que dicen allí es verdad. O sea, lo que estamos haciendo es que no va a cambiar eso. Pronto, ¿por qué? Porque digamos, nosotros, digamos ya los adultos y eso, los vemos así, sí, porque vemos las cosas que hacen. Los niños, digamos, son pequeños, ellos no ven las cosas malas que hacen. Pero uno en la casa lo habla abiertamente, dice la veneca, que esa mira que... Y yo crece con eso, con esa imagen, y lo ve así. Así ni siquiera le haya pasado a nadie. Si tengo un compañerito que sea venezolano, pero sea bien, ella dice, uy. ¿Se imagina el bullying que le hacían a los niños venezolanos? Ahora el bullying que vemos en la clase. Digamos, yo en mi caso que tuve fui psicóloga el año pasado, el colegio lo evidenciaba. Muchas veces decían, ay, sí, y digamos, estaban jugando en los recreos y los chicos, ¡hola, Raqueco! O sea, ¿qué le gusta? O sea, desde ahí ya está mal. Nadia, nomás por ejemplo, cuando usted escucha hablar, así se dice que no habla como venezolano. Miren nomás desde Con el país, solo dialecto. es que usted no tiene acento porque no dice chamo, porque no dice mamá, como a las palabras de... Ya, ya. Y es una minoría porque si nos ponemos a ver, es una parte de una región y allá los que hablan así, el no solo todo el dialecto ya país. conoce. Como nosotros, no todos hablamos igual, nuestro país es multicultural. Pero generaliza que todos hablamos paisa bien modo. No. Así lo generalizan en Europa. Pues, Europa como por y dicen, ejemplo, ¿qué es colombiano? El paisa. Nosotros acá hablamos. Es que, por ejemplo, el llanero lo llaman, o sea, en sí dicen el pico. Sí, ¿Sí o no nosotros hace? somos- Claro. El llanero siento. No, llanero. El llanero. El llanero. El llanero. Sí. Sigamos con... Bueno, vamos con la última pregunta, pero podemos ver que todos hemos tocado el punto con los venezolanos, pero es claro porque al ser un país vecino, no vemos que los gringos se van a venir para acá o Exacto, ellos vienen pero vienen de pero- forma legal. O sea, hablando de la migración, eso es sobre los venezolanos, no la migración y el problema que hay ahorita. El turismo sexual ya es Medellín en este momento. Son malos si llegan con plata y malos si llegan pobres. No podemos Viene precisamente a eso, o sea, todos los días están corriendo en esos hoteles a gringos con menores de edad. La influencia que tengan sobre la economía de la ciudad norteamericana. Claro, No que tanto ellos la tienen economía, plata, sino la igual que educación de las las jóvenes, jóvenes. ya La no economía. tienen. No, y La las China chicas, ya que ellas- más de eso le da $200 que son Por la casi necesidad 800.000 ellas hacen pesos eso. lógicamente. Por eso, pero la educación de las chicas ya no va a ser porque igual. es precisamente lo que es que $200 Para ellos no es nada, no es nada. es como Para si ellos fuera no es nada, 20, chiquita 30 esa, pero para una pesos, niña ¿sí? sí. Para aquí en Colombia se hace el cambio y dice ahí, es un montón de Sí, plata. Y el problema es que a esas personas les dan el gobierno de una vez la nacionalidad acá para que se No, es que como tal ellos solo vienen de turistas y el problema es que los cogen, o sea, justo en flagrancia y lo liberan. Sí, obviamente. Por los tratados que hay con Lo Estados Unidos. liberan literalmente, no hacen nada. O sea, la policía los coge y los suelta. No, pues si no hacen con los de aquí ahora. Pero lo que hay un partido ahorita que nos está esperando. Listo, la última pregunta, esta sí es un poco directa, no sé, un poco pesada, dice, ¿piensan ustedes que los índices de robo tienen consecuencias con la llegada de los venezolanos? ¿Por qué? Yo creo que tuvo un incremento, pero por la instrumentalización de esas personas de bajos recursos por parte del colombiano. Porque si yo era el dueño del pedazo y viene una persona migrante que no tiene que comer, claramente yo qué hago, la instrumentalizo a mi favor. Por eso ha incrementado bastante. Porque hay gente que llega sin saber hacer nada y necesita ganarse un peso, dos pesos, y es manipulada por otro que simple y llanamente sabe que no está bien hecho. Eso ocurre muchísimo. Por ejemplo, muchos grupos ilegales, digamos aquí en Colombia, ahorita se han formado en la mitad por personas venezolanas, ¿sí? Aprovechan y los meten a los grupos armados. Y pasa eso. Tenemos las residencias de las FARC ahorita ya utilizan venezolanos. Pero también está la parte del que roba, del que atraca en las esquinas, ¿sí? Entonces, sí aumenta un poco, porque como decía, el problema de la delincuencia en Colombia es muy grande. Un problema que tenemos antes de los venezolanos y estará después de los venezolanos. Solo que sí hubo un incremento, pero es un porcentaje muy mínimo. Pero, Pero- Y digamos, es que de 10 anteriormente- capturados, digamos que sean 3, 4 venezolanos. Lo que pasa es que anteriormente miraba más en la ciudad y hoy en día se mira mucho en los pueblos y en Pero todo. es Sí, que- en la hoy ciudad. en día los es pueblos- que nosotros lo podemos Y ver de un anteriormente no lo veíamos en los pueblos. nosotros lo podemos ver de una forma muy diferente. Europa es un pueblo, la Sí. cantidad de la población de Europa es muy pequeña. Claro está que llegan 50 venezolanos, se van a notar muchísimo. Sí,
Sí. llegan 100 venezolanos, o sea, casi. Claro. O sea, ha pasado mucho, pero por ejemplo, veamos el ejemplo acá del pueblo. O sea, yo, a través de estos años, las personas que yo he visto que han capturado, por ejemplo, con droga, distribuyendo drogas, que han robado, que han matado, son personas de acá de Orocovis, ¿sí? Todos los muchachos, usted ve esos muchachos que han cogido, que metieron por una casa y usted va, ay, es el hijo de su tanita. Sí, yo no he visto casos, sí he visto casos acá de venezolanos también que bueno, metieron, robaron algo, pero la gran mayoría de los que están en la cárcel de acá de los que he visto que han capturado, por ejemplo, por traficando drogas y esto, son No, muchachos esos de son acá los ladrones que ya teníamos a él. por eso los Ya están censados. Pero es que lo que pasa es que ellos se juntan entre No, ellos, no, por eso, sí incrementó, el incremento está ahí, pero no es el problema, No es algo como para decir que pero no es el por culpa- problema de la delincuencia, si ellos se van, sigue habiendo el mismo ladronismo, sigue habiendo el mismo narcotráfico, ¿Qué opinan? siguen existiendo los mismos grupos armados extorsionando, solo que se presta mucho más, ¿sí? Porque digamos, hay más personal para estos grupos, ¿eh? Hay gente pues, que no tiene plata y le ofrece, mira, les vamos a dar tanto al mes, y bueno, ayúdenme a extorsionar a este man, ayúdenme a hacer esto, y ellos pues, la comida, la ganas de comer, pues hacen esas cosas también, se presta mucho, ¿sí? Para que los mecanismos. Entonces sí aumentó mucho, o sea, o fue Sí, una... sí aumentó, Sí, claro, aumentó, claro. pero tampoco como Pero para pues, decir no hay que decir, o sea, hay que decir, aumentó, pero el problema de Colombia de la delincuencia no es. debido a... O sea, sí ahorita está mucho más alto, pero el problema de la delincuencia siempre ha existido, muy alto en Colombia. Somos un país muy violento. Ah, listo. Con esto, pues, creo que esas son Quedó todas las cerrado, preguntas. caso Quedó cerrado. Espero que les haya gustado la charla y pues gracias por sus puntos de vista. Gracias.